Hay historias en la música que, bueno, simplemente te dejan sin palabras. La de un artista que lo tenía todo para seguir una dinastía, pero cuyo camino se cortó justo en la cima. Hoy vamos a hablar de la historia de Martín Elías, de esa canción que trágicamente quedó inconclusa. Y para entender de verdad el tamaño de su pérdida, tenemos que empezar por el final. Así es, vamos a viajar a ese día que, sin exagerar, cambió el vallenato para siempre. Viernes Santo del 2017. Una fecha que para la mayoría es de reflexión, ¿verdad? Pero para la música colombiana se convirtió en una fecha de luto. Ese día, el 14 de abril, Martín Elías subió a un escenario por última vez. Y claro, él no tenía ni idea. Todo pasó justo después de su último show en Coveñas. El ambiente, dicen, era eléctrico. Estaba con su gran compañero, Rolando Ochoa, en el acordeón, cantando todos sus éxitos, El Terremoto, Ábrete, y al final hizo algo que hoy pone la piel de gallina. Cerró con un popurrí de canciones de su papá, Diomedes Díaz. Apenas terminó, se subió a la camioneta. ¿El plan? Ir a Cartagena a encontrarse con su familia para pasar la Semana Santa. Pero ese viaje se convirtió en una locura. El vehículo iba a más de 150 kilómetros por hora. Y aquí, justo aquí, empieza a armarse la tormenta perfecta. Este es el primer factor clave de la tragedia. A ver, para que tengamos una idea clara de lo que esto significa. La camioneta iba a más de 150 cuando el límite en esa carretera era de 50. 50. O sea, estaban triplicando la velocidad permitida. Una decisión que, sumada a una carretera que no estaba en las mejores condiciones, bueno, ya se imaginan las consecuencias. Y por si fuera poco, aquí tenemos el segundo factor, el que lo cambió todo. Martín Elías iba en el asiento del copiloto y no tenía puesto el cinturón de seguridad. Algo tan simple, ¿no? Pero fue ese detalle el que selló su destino, en el momento en que el conductor perdió el control. Ok, para entender de verdad a Martín Elías tenemos que retroceder un poco. Hay que entender de dónde venía, porque él nació con un apellido que pesa, un apellido que es prácticamente sinónimo de vallenato, Díaz. Así es, era hijo del mismísimo cacique de la Junta, el legendario Diomedes Díaz. Pero, ojo, él nunca quiso ser solo la sombra de su padre. Para nada. Martín se convirtió en una pieza clave, un líder de lo que se llamó la nueva ola del vallenato. ¿Y qué era eso? Pues fue un movimiento que le metió una energía nueva al vallenato de siempre. Con su carisma que desbordaba en el escenario, logró que toda una nueva generación se enamorara del género. Y esto le venía desde chiquito, ¿eh? A los 6 años su papá ya lo estaba subiendo a cantar con él en los conciertos. Pero desde muy joven él tenía claro que quería hacer su propio nombre, brillar con luz propia. Así que, en 2004, armó su propio grupo. Y un par de años después, en 2006, se unió a Rolando Ochoa y ahí es cuando todo empezó a explotar de verdad. Y su carrera fue exactamente eso, como el título de uno de sus discos. Un verdadero terremoto musical. ¡Boom! En muy poco tiempo se convirtió en una de las figuras más grandes y, sobre todo, más queridas del vallenato. En el vallenato la pareja musical es clave y su sonido fue cambiando con sus acordeoneros. Empezó con Fernando Rangel, pero la química explotó con Rolando Ochoa. Luego vino una etapa importantísima con Juancho de la Espriella, que lo llevó a otro nivel. Y al final se volvió a juntar con Rolando Ochoa, en lo que fue, sin duda, su etapa más exitosa. Y si vemos los números, la cosa es impresionante. Miren esto, en 2011, con el terremoto musical, ya tenía un disco de oro. Un año después, otro con el boom del momento. Y para 2015, con Imparables, ya era disco de platino. O sea, cada disco que sacaba era un éxito todavía más grande que el anterior. Una locura. Y la consagración, el momento que lo puso en el mapa de toda Latinoamérica, llegó en 2015. Su primera nominación a los Latin Grammys. Eso ya no era solo un éxito en Colombia, ¿eh? Eso era la prueba de que su talento era reconocido en las grandes ligas de la música latina. Y aquí viene un dato que, de verdad, te parte el corazón. Su último álbum, que se llamó irónicamente Sin Límites, lo terminó de grabar apenas una semana antes del accidente. Una semana. Dejó su voz ahí, lista para un disco que él, lamentablemente, nunca pudo ver lanzado. Y ahora volvemos a ese día, a ese 14 de abril, porque tenemos que ver qué pasó después del accidente y hablar del legado, un legado increíble que dejó en una vida tan corta. Como no llevaba el cinturón, el impacto lo expulsó del vehículo. Y las heridas, bueno, fueron devastadoras. Un trauma cerrado en el abdomen, contusiones en ambos pulmones, edema cerebral agudo. Una lista larguísima. Los médicos hicieron todo lo que pudieron, pero no hubo nada que hacer. A las 12:45 de la tarde fue declarado oficialmente muerto. 26 años. Solamente 26 años. Pensemos en eso por un segundo. Una edad en la que la mayoría de los artistas apenas están empezando a sonar.
La carrera de él, en cambio, ya estaba en la cima. Y se detuvo así, de la forma más trágica que uno se pueda imaginar. La noticia cayó como una bomba, y la reacción de la gente fue increíble, inmediata. Miles y miles de sus fans, los que se hacen llamar con orgullo martinistas, se tomaron las calles de Valledupar. Fue una procesión fúnebre masiva. Y eso te demuestra que la conexión que él tenía con su público iba mucho más allá de la música. Era algo personal, genuino. Y quizás quien mejor resumió el dolor y lo que él significaba fue su viuda, Diana Jaimes. Escuchen esto. Era una persona que difícilmente se puede volver a encontrar en este mundo. Con esa frase, creo que lo dijo todo. No hablaba solo del artista, hablaba del hombre. Su muerte, sin duda, dejó un vacío gigante. Y nos deja con esta pregunta flotando en el aire. ¿Cómo un artista con una carrera tan corta pudo tener un impacto tan grande? Logró algo increíble: mantener a los fans de su papá y al mismo tiempo traer a toda una nueva generación al vallenato. Así que nos queda pensar en eso, en lo que su música significó y, bueno, en todo lo que pudo haber sido.